Avíseme, por favor, si se alcanza a ver bien la pantalla. Y Ya doctor, se ve, doctor. Genial. Comenzaremos con embarazo gemelar, ¿sí? A ver, tengo un caso clínico. Mujer de 32 años, gesta 2 para uno, acude a la consulta de obstetricia a las 18 semanas de gestación para control prenatal. Su primer embarazo fue a término sin complicaciones. En esta ocasión acude a la consulta con ultrasonido realizado en otro centro que reporta un embarazo gemelar bicorial biamniótico. Refiere sentirse más fatigada que en su embarazo anterior y ha notado un aumento de peso más rápido. Niega dolor abdominal o contracciones. A la imagenología se confirma la presencia de dos placentas y dos sacos amnióticos, lo que confirma el diagnóstico de un embarazo bicorial biamniótico. La paciente es informada sobre las complicaciones potenciales del embarazo múltiple, incluidas la preeclampsia, trabajo de parto prematuro, crecimiento fetal discordante. Se le programan ecografías de control cada 4 semanas para seguimiento del crecimiento fetal y detección temprana de complicaciones. Bien, el embarazo gemelar, entre comillas, es considerado patológico debido de que el humano es monocorial, o es decir, hemocorial por naturaleza, solamente deberíamos albergar un producto. La tasa de frecuencias de un embarazo gemelar, según su fórmula, es entre comillas rara y cada vez es más rara mientras más múltiple es el embarazo. De los embarazos múltiples que tenemos, el gemelar sería el más común de todos ellos. Y del embarazo gemelar tenemos dos alternativas de presentación, ¿no? Tenemos los embarazos monocigotos o monovitelinos y tenemos los embarazos dicigotos o bivitelinos. Los monocigotos representan el 25% de la presentación, ¿ya? Donde podemos ver, de este 25%, la mayor parte de las veces son bicorial biamnióticos, ¿ya? Mayormente son monocoriales biamnióticos y lo más difícil que encontramos es que sean monocoriales y monoamnióticos, ¿ya? ¿Qué quiere decir un monocigoto o monovitelino? Un óvulo fue fecundado por un espermatozoide y este, por cierta situación, tuvo una partición celular, de modo que formó dos células netamente idénticas. Por eso es que un embarazo monocigoto, por lo general, vamos a encontrar dos productos fenotípicamente iguales. ¿Qué quiere decir? Van a tener el mismo género o sexo, van a tener las mismas características anatómicas, las mismas características, son totalmente igualitos. Mientras que en el embarazo bivitelino, que representa el 75% de todos los embarazos, significa que dos óvulos fueron fecundados. Por lo tanto, sí o sí el embarazo disigótico va a ser bicorial biamniótico y además van a ser productos que fenotípicamente van a ser diferentes. Aquí podemos encontrar diferencias de género, diferencias anatómicas, es decir, no van a ser idénticos. En función a un embarazo bivitelino, ya tenemos las siguientes definiciones. El término impregnación quiere decir si los óvulos son fecundados en un solo coito, es decir, en la misma relación sexual, hubieron dos óvulos y los dos óvulos fueron fecundados en esa relación. Superimpregnación refiere si los óvulos son fecundados en dos coitos, ¿no? Uno puede haber sido, le vamos a poner el ejemplo, discúlpeme si soy un tanto grosero con ello, pero vamos a poner que hubiera relación en lunes, hubo relación en viernes, y en cada uno de ellos hubo un embarazo, ¿ya? Pero esta superimpregnación tiene dos variantes, uno que es superfecundación, si los óvulos son fecundados en un mismo ciclo, es decir, en ese mismo ciclo menstrual, ovular, perdón, la paciente fue fecundado los dos óvulos. Como en el ejemplo anterior, tuvieron relaciones en lunes, tuvieron relaciones en viernes y dos óvulos fueron fecundados en esa oportunidad. Mientras que superfetación es si los óvulos son fecundados en dos ciclos distintos. ¿Qué quiere decir? Que pudieron haber tenido relaciones en marzo y se embarazó. Pudieron haber tenido relaciones en abril y en otro ciclo tuvo un embarazo la paciente, ¿no? Entonces estos dos últimos dicen no son tan frecuentes, entre comillas, en la raza humana, son más frecuentes hasta inclusive en animales, pero no es una rara excepción. Tengo un pequeño detallito.
en la diapositiva anterior, ¿ya? ¿Cómo es que yo hago el diagnóstico de un embarazo gemelar? ¿Ya? En relación a la anamnesis, la paciente con un embarazo gemelar va a tener acentuación de sus síntomas neurovegetativos. Va a decir, va a tener más náuseas, va a tener más episodios de vómito, va a tener más dolor de cabeza y cuando sobrepasan las 16 semanas, es decir, una edad gestacional mediana, lo que van a presentar las pacientes son mayor crecimiento abdominal, mayor predisposición para edemas, mayores signos de presunción del embarazo, es decir, vamos a poder tocar mayores partes fetales y todo lo demás, ¿no? Podemos hacer inspección en función al aumento excesivo de la altura de fondo uterino, es algo que nos llama la atención en un embarazo gemelar. Evidentemente, la auscultación de dos focos fetales es que se llama lo más frecuente. ¿Cómo es que se realiza el diagnóstico efectivo de un embarazo gemelar? La ecografía hoy en día es el método más exacto como para poder ver, ¿no? Aquí podemos ver ecografías iniciales, la presencia de dos embriones. Aquí podemos ver claramente que inclusive están separados cada uno por un tabique, es decir, este es un bicorial biamniótico. Aquí no logramos diferenciar el tabique, probablemente este es un monocorial monoamniótico, ¿no? No encontramos el tabique. Aquí sí hay tabique, como para decir es bicorial biamniótico. Y por la norma, o sea, por lo general, porque el útero, como habíamos visto en los mecanismos de las teorías de inicio del trabajo de parto, en la teoría físico-mecánica, el útero tiene una cierta capacidad para albergar dentro vida, ¿no? Y vamos a simular que a las 32 semanas de gestación, dos productos ya unidos, cada uno pesando 2 kilos, hacen 4 total. Por lo tanto, el útero dice, hasta aquí llegué, no tengo mayor capacidad. Por lo tanto, una de las principales situaciones para la morbilidad fetales es la prematuridad, ¿no? Podemos ver, miren, en un embarazo sencillo, el porcentaje de prematuridad es bajo, pero cómo aumenta en función a ser doble, triple y cuádruple, ¿no? O sea, el riesgo de prematuridad es bastante latente en función a la movilidad fetal. Y que se llama, el embarazo gemelar per se va a producir ciertas complicaciones por dos, ¿no? Mayor riesgo de preeclampsia, mayor riesgo de placenta previa, especialmente en los que son bicoriales, porque va a haber dos placentas y una se va a insertar debajo, mayor riesgo de polidramios, porque hay más líquido amniótico, especialmente en el embarazo monoamniótico, ¿ya? Y que se llama, tenemos también el antecedente de restricción de crecimiento intrauterino, ¿no? Muchas de las veces se produce el síndrome de transfusión feto-fetal en el cual uno crece a expensas del otro, ¿no? Tenemos un producto que es más grande y tenemos otro producto que es más pequeñito. Tenemos que tener en cuenta la evolución que va a tener tanto el embarazo como también el parto, ¿no? Y aquí tenemos justamente la evolución del parto. ¿Cómo puede ser el parto normal, común y corriente? Tengo un producto que va a encajar a expensas del otro, se va a producir un parto común y corriente. La literatura dice que inclusive el parto es un poco más rápido que en el embarazo a término, porque los productos no suelen ser a término y del tamaño grande como para que puedan ser normales, ¿ya? O hay casos en los cuales hay un embarazo, un parto anormal, patológico, y este es porque si los productos que se llama convergen a la par, estos pueden eh, provocar que uno no pueda encajar que el otro, digamos, ¿no? Y si de casualidad ocurriera que los dos convergen a la par, se va a producir un engatillamiento de los productos y evidentemente no van a poder salir por parto. Tenemos que tener en cuenta de que hay cuidados que debemos realizar a lo largo del embarazo en la paciente con embarazo gemelar, ¿no? Que son ecografías seriadas. Se dice que la paciente debería realizarse una ecografía cada 4 meses para valorar el crecimiento. Y es muy importante también realizarle ecografía del cuello, ¿no? Teniendo en cuenta de que como es un embarazo que va a terminar en parto prematuro, ya habíamos visto de que es una buena medida realizar cervicometría, es decir, la longitud del cuello del útero al momento de realizar la ecografía. Tengo que tener en cuenta
que se llama que a la madre también tengo que sugerirle un reposo, ¿no? Su biografía es inclusive que tal vez unas cuantas semanas antes de lo normal podemos ya decir a la mamá que deje de trabajar. Que se llama, en cada control prenatal sugieren que deberíamos realizar tacto vaginal porque muchas de las veces las mamás pueden presentar contracciones y modificaciones del cuello del útero sin que ella lo note. Y a veces es un indicativo como para un parto prematuro en curso o amenaza, entonces es una buena medida. Y siempre deberíamos pedir laboratorios para anemia, ¿no? Debido de que la paciente embarazada gemelar consume 2 veces la bulimia diferente. Entonces, por eso es que solicitamos controles de hemoglobina seriados en la paciente embarazada, ¿no? ¿Y cómo debería ser la asistencia para el parto? Su bibliografía es bien favorable para el parto. Casi todo embarazo gemelar es por parto. ¿Dónde? Si el primer producto está en cefálica y el segundo en pelviana, parto. Si el segundo producto está en cefálica o en pelviana, parto. ¿Cómo es que debería ser simplemente cesárea si el segundo producto está en transversa y a veces no sale ni conversión, ¿no? Cuando indicamos netamente cesárea, solo en el caso en el que el primer producto esté en transversa, o si la paciente no tuviera condiciones como para realizarse un parto normal, el más frecuente, cesárea previa, ¿no? Después casi todo es parto. Bueno, entonces vamos a pasar entonces ahora con las preguntitas de embarazo gemelar, que entre comillas también es un tema un tanto corto. Volvemos con la historia clínica que vimos a la paciente, ¿no? Tengo una mujer de 32 años, tiene una gesta 2 para uno, acude a la consulta obstétrica a las 18 semanas de gestación para control prenatal. Su primer embarazo fue a término sin complicaciones. En esta ocasión acude a la consulta con ultrasonido realizado en otro centro que reporta un embarazo gemelar bicorial biamniótico. Refiere sentirse más fatigada que en su centro anterior y ha notado un aumento de peso más rápido. Niega dolor abdominal o contracciones. La imagenología que se confirma la presencia de 2 placentas y 2 sacos amnióticos, lo que confirma un diagnóstico de un embarazo bicorial biamniótico. La paciente es informada sobre las complicaciones potenciales del embarazo múltiple, incluidas preeclampsia, trabajo de parto prematuro y crecimiento fetal discordante. Se le programan ecografías de control cada 4 semanas para el seguimiento del crecimiento fetal y detección temprana de complicaciones. ¿Cuál es la complicación más común en un embarazo múltiple? Trabajo de parto prolongado, restricción de crecimiento intrauterino, preeclampsia, diabetes o macrosomía fetal. Por si acaso, doctores, si bien para el producto la complicación más importante es prematuridad, para la mamá es más común la preeclampsia. La restricción podemos dejarla después de la preeclampsia, ¿ya? Pero para el producto, antes de restricción de crecimiento intrauterino, es primero prematuridad. Para la mamá, primero es preeclampsia. En un embarazo bicorial biamniótico, ¿cuál es el tipo de gemelos que se está describiendo? Gemelos monocigotos con división celular posterior a los 3 días, gemelos monocigotos con división celular posterior a los 5 días, gemelos monocigotos con división celular posterior a los 7 días, gemelos monocigotos con división celular posterior a los 14 días o gemelos disigóticos. ¿Sí? Tenemos que sean gemelos disigotos. En el caso de que el gemelo monocigoto, la división celular hubiera sido al primer día, sí, recién. ¿Cuáles de las siguientes intervenciones es más importante para prevenir el trabajo de parto pretérmino en embarazo múltiple? Cerclaje cervical, administración de progesterona vaginal, reposo en cama, monitorización ecográfica del cervix o restricción de la actividad física.
Monitorización ecográfica del cervix. Eh, bueno, no está mal. Su bibliografía reporta de que el reposo es bastante importante, ¿no? Y las ecografías seriadas. No vamos a ponerle que no. En un embarazo gemelar, ¿cuándo se recomienda la administración de corticoides antenatales para la maduración pulmonar? A las 22 semanas, a las 24 semanas, entre las 24 y 34, después de las 36, o no se recomienda en gemelos. Sí, entre las 24 y 34 semanas de gestación. Bien. La división celular en un embarazo univitelino que se presenta al primer día de la gestación se encuentra en estado de blastómero, blastocisto, el amnios, los siameses o ninguno de los anteriores. Bien. Sí, doctores, cuando es en el primer día, por eso es que va a formar embarazo bicorial y biamniótico, si va a tener dos, ¿ya? Y llega en blastómero, cuando se parte el primer día y cada uno va a tener su placenta y su saco amniótico, ves en blastómero. La respuesta es la... Un embarazo bicorial y biamniótico consta de una placenta y una cavidad amniótica, dos placentas y una cavidad amniótica, una placenta y dos cavidades amnióticas, dos placentas y dos cavidades amnióticas, o ninguno es correcto. Dado el origen aislado de cada huevo, los gemelos bicigotos no son genéticamente idénticos. Pueden ser de diferente sexo y poseen el parecido común de hijos de los mismos padres. Las enfermedades conatales, las que pueden presentar, son independientes para cada uno y pueden aparecer en los dos o solo en uno. Poseen membranas ovulares propias, es decir, siempre existen dos cavidades amnióticas y el tabique consta de cuatro membranas, es decir, dos corions y dos amnios. Lo que hay es dos placentas y dos cavidades amnióticas. En el embarazo bivitelino, ¿cómo se denomina cuando los óvulos son fecundados en dos coitos diferentes? Impregnación, superimpregnación, superfecundación, superfectación o superovulación. Si los óvulos son fecundados en un solo coito, impregnación. Dos coitos, superimpregnación. En el mismo ciclo, superfecundación. Dos ciclos distintos, superfetación. Aquí la respuesta es superimpregnación. El embarazo univitelino, monocorial y biamniótico ocurre cuando la división celular ocurre en estado de blastómero, blastocisto, amnios, siameses o ninguno de los anteriores. Bien. Cuando se efectúa en el primer día de gestación, es decir, en blastómero, antes de la diferenciación del embrión y trofoblasto, por lo tanto, vamos a tener gemelos que tienen dos placentas, ¿no? Es decir, bicorial, biamniótico. Cuando la división ocurre antes del séptimo día, ¿no? Es un estado de blastocisto, luego de la separación del embrión y el trofoblasto, pero antes de la diferenciación del amnios.
Por lo tanto, el embarazo es monocorial y biamniótico. Si fuera después del séptimo día, ya se va a empezar a formar, ya el amnio se está formado, por lo tanto va a ser monocorial, monoamniótico, ¿no? ¿Entre qué días se realiza la división celular para dar un embarazo gemelar univitelino con una placenta monocorial monoamniótico? Antes del 7, entre el 7 al 13, entre el 13 al 16, después del 13 o entre el 15 y el 20. Dice, cuando la división se lleva a cabo entre el séptimo y el decimotercer día del desarrollo, ¿no? El resultado es un embarazo gemelar univitelino con una placenta, es decir, es monocorial, monoamniótico. La respuesta es B, porque si fuera después del día 13, es en el embarazo gemelar univitelino, después de qué día de la división se dará como resultado los siameses u otro tipo de deformaciones. Después del séptimo, después del treceavo, después del 15, después del 20 o después del 21. ¿No? Si la división celular se hace después del día 13, da lugar a la aparición de monstruosidades como siameses u otro tipo de deformidades, ¿no? Primer día, bicorial biamiótico. Entre el 2 al 7, le vamos a poner así, es monocorial biamniótico. Entre el 7 al 13, monocorial monoamniótico y después del 13, siameses. En función al líquido amniótico del embarazo gemelar, es común encontrar normohidramios, polihidramios, oligohidramios, hemorragia del líquido amniótico o ninguna es correcta. Evolución clínica del embarazo, ¿no? La frecuencia de abortos es 2 a 3 veces mayor que en los embarazos con feto único. Puede ocurrir un aborto en el de un embrión y continuar el desarrollo normal del otro. Si la muerte fetal se produce tardíamente, el feto muerto se atrofia y puede ser comprimido por el otro. También existe una mayor diferencia en neonatos con bajo peso. Al comienzo del embarazo se intensifican las disregularidades neurovegetativas y en la segunda mitad se producen mayores efectos mecánicos, varices, edemas, dificultad, ¿no? Y un incremento en la frecuencia de la preeclampsia. Un hecho importante es la aparición del hidramios. ¿Qué significa hidramios? Es polidramios, ¿ya? Hay más chances de que haga polidramias, especialmente si el embarazo fuera monocorial y monoamniótico. Son signos de presunción del diagnóstico gemelar, excepto antecedentes de gemelaridad en la embarazada, intensificación de las molestias generales, acentuación de los movimientos fetales, exacerbación de los fenómenos de éstasis o altura uterina adecuada para la edad gestacional. La anamnesis induce la sospecha de la gestación doble, ¿no? Con los antecedentes de que la madre haya tenido un embarazo gemelar o de la rama materna. La intensificación de las molestias generales, especialmente hiperemesis gravídica, acentuación de los movimientos. A la inspección revela un mayor volumen y una exacerbación de los fenómenos de éstasis como varices y edema. La uterina es mayor que la esperada para la menorrea en embarazos únicos, ¿no? Entonces aquí es la que justamente estaba alterada la E.
Son patologías más frecuentes asociadas a un embarazo gemelar, excepto amenaza de parto prematuro, preeclampsia, retardo de crecimiento intrauterino, diabetes gestacional o todas son correctas. Una vez realizado el diagnóstico del embarazo múltiple, se deben extremar las medidas tendientes a diagnosticar las patologías asociadas más frecuentes, como amenaza de parto prematuro, preeclampsia, retardo de crecimiento intrauterino y diabetes gestacional. Aquí las respuestas toditas son correctas, ¿no? La mortalidad materna está elevada el doble en un embarazo gemelar, esto debido a las siguientes patologías: preeclampsia, prematuridad, hemorragia posparto, A y C o todas son correctas. Si bien el riesgo fundamental del embarazo doble atañe a los fetos, la mortalidad materna es más elevada, es decir, el doble en los partos gemelares que en los partos únicos, debido sobre todo a las hemorragias del posparto, es porque hacen atonía y hacen preeclampsia. Mientras que la mortalidad perinatal, aquí ya está incluido el producto, es 4 veces mayor en los embarazos dobles que en los únicos y se debe fundamentalmente al aumento de la mortalidad neonatal, y esto es por pretérmino, pero solamente la pregunta habla a la mamá, por eso es que es A y C. ¿Cuál es la primera acción que se debe realizar después del nacimiento del primer feto? Ligadura inmediata del cordón, determinación de la posición fetal del segundo feto, valorar las contracciones uterinas, determinar la presentación fetal o ninguno. En el parto vaginal, una vez que ha nacido el primer niño, debido a la posible demora en el nacimiento del segundo feto, porque hasta puede tardar más de media hora, se debe proceder a la ligadura inmediata del cordón umbilical. Que casualmente cuando vimos el tema de atención del parto, no estaba tan detallado esto, ¿no? Pero sí, la respuesta es ligadura inmediata del cordón umbilical. Es característica de un parto de evolución anormal, hipodinamia, prolapso de pequeñas partes o de cordón umbilical, periodo de reposo que dura más de 20 a 30 minutos, cervix con cierto grado de dilatación y un poco trabajo uterino de alcanzar una dilatación completa. Evolución anormal. Raramente transcurre entre el nacimiento de ambos fetos más de una hora. No obstante, se ha relatado periodos de días y hasta semanas en las que nace, ¿no? Las membranas suelen romperse prematuramente y entonces el lugar de prolapso de pequeñas partes fetales y o cordón umbilical, ¿no? La salida de una extremidad fetal siempre es una distosia bastante compleja. No. Doctor Reinaldo, por favor, su micrófono.
¿Cuál es la situación y presentación más frecuentes en un embarazo gemelar? Transverso cefálico, pelviano cefálico, transverso transverso, cefálico no cefálico, cefálico, digo, no cefálico no cefálico o cefálico cefálico. Mm, ¿Ya durmiendo? Mire, en un 49% de los casos es cefálico cefálico, en un 34% cefálico podálico, en un 8% podálico podálico, en un 5% cefálico transverso, en un 3% podálico transverso, en un 0,5% es transverso transverso, ¿no? El más frecuente es cefálico cefálico. Mm, Si el segundo feto tiene una situación transversa, la terminación del parto será a la de un embarazo único, operación cesárea, parto vaginal, versión externa o versión interna con gran extracción pelviana. Situación transversa, esto es con parto del primero encefálica o podálica, ¿no? Se intentará rotarlo por medio de maniobras externas a longitudinal. De ser imposible, se realizará versión interna y gran extracción pelviana. La respuesta es E, versión interna y gran extracción pelviana. No se olviden su bibliografía, casi todo es parto, casi todo es parto. ¿Cuáles son las indicaciones de cesárea en un embarazo gemelar? Situación transversa del primer feto, situación transversa en ambos fetos, procedencia de cordón, cesárea previa o todos. La intervención cesárea está indicada, además de la ya enumerada situación transversa del primero o de ambos gemelos, en caso de procedencia de cordón, eventualidad más frecuente en embarazos dobles que en embarazos simples. Ante un embarazo gemelar con antecedentes de cesárea previa, hay autores que recomiendan terminarlo por cesárea en vista de mayor riesgo de dehiscencia de cicatriz. Pero hasta la fecha no se ha demostrado que esto ocurre con mucha frecuencia, ¿no? Bien favorable su bibliografía para el parto, ¿ya? Prácticamente estas cuatro que estamos viendo ahorita son los únicos casos que digo cesárea. El embarazo, pregunta de examen. ¿El embarazo múltiple es bicorial biamniótico si la división ocurrió en las primeras 24, 72, 7 días, 13 días, 11 días? Sí, las primeras 24 horas, ¿no? Pregunta, estaba bien. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al embarazo gemelar monocigoto? No son genéticamente idénticos, pueden ser de diferente sexo, tienen influencia en etiología, raza y paridad, su serología es idéntica o constituyen el 75% del embarazo doble.
Sí, la respuesta es D. Su serología es idéntico, ¿no? Es idéntica, perdón. Son gemelos que van a ser idénticos. Antes de las 30 semanas, ¿cuál de las siguientes es la complicación de mayor riesgo en un embarazo gemelar? Anemia, hipodinamia, ITU, tialismo, prematuridad. Prematuridad, ¿no? No hay probablemente otra de las complicaciones para los productos. Bueno, dentro de estas respuestas, ¿no? Pregunta de este año. Este año les preguntaron esto sobre embarazo gemelar. ¿Cuál es el método diagnóstico de certeza de un embarazo gemelar? Examen físico, maniobras de Leopold, radiografía, biopsia placentaria o ecografía. Este año, digamos, de las 20 preguntas que por lo general suelen entrar en el examen, que es el acápite de ginecobstetricia, 16 preguntas aproximadamente fueron cosas bien gruesas. La respuesta fue simplemente ecografía. Puntos claves. Tipos de embarazo múltiple. Los embarazos múltiples pueden ser monocigoto, un óvulo, gemelos idénticos, o dicigotos, dos óvulos, gemelos fraternos, ¿no? Y la corionicidad, el número de placentas, es clave para el pronóstico. La corionicidad y amnionicidad. La ecografía antes de las 14 semanas es fundamental para determinar si un embarazo múltiple es monocorial o bicorial. Los embarazos monocoriales tienen mayor riesgo de complicaciones graves. Riesgo de parto prematuro. Los embarazos múltiples están asociados con una mayor probabilidad de parto prematuro, especialmente antes de las 37 semanas, lo que requiere una vigilancia prenatal más estricta. Signo de transmisión feto-fetal. Es una complicación grave de los embarazos monocoriales donde un feto recibe más sangre que el otro. Se diagnostica por ecografía Doppler y puede requerir intervención fetal como fotocoagulación láser. Riesgo de preeclampsia. Las mujeres con embarazos múltiples tienen un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia. La presión arterial debe monitorizarse regularmente, especialmente en el tercer trimestre. Seguimiento ecográfico frecuente. Es necesario realizar ecografías cada 4 semanas a partir del segundo trimestre para monitorizar el crecimiento fetal y detectar posibles discordancias o complicaciones. Restricción de crecimiento intrauterino es más común en los embarazos múltiples, particularmente si hay discordancia de peso entre los fetos. Se evalúa con ecografías y estudios Doppler. Vía del parto. La vía del parto se determina por la presencia de los fetos. Si ambos están encefálicos, es posible uno en parto vaginal. Si el primer feto está en posición no cefálica, generalmente, porque esto es en la práctica diaria, se recomienda necesario, pero su bibliografía dice todo es parto. Monitorización del cuello del útero. La longitud del cuello del útero se debe medir regularmente para predecir el riesgo de parto prematuro. Un cuello uterino corto podría justificar intervenciones como cerclaje o el uso de progesterona. Riesgo de diabetes gestacional. Embarazo múltiple aumenta el riesgo de diabetes gestacional debido a la mayor carga metabólica, por lo que el control de azúcar en sangre es crucial. Hemorragia posparto. El útero sobredistendido en embarazos múltiples aumenta el riesgo de hemorragia posparto. Se debe tener protocolos establecidos para el manejo inmediato del sangrado. Monitoreo fetal intensivo. Los embarazos múltiples, especialmente los monocoriales, requieren monitoreo fetal frecuente para detectar complicaciones como el síndrome de transfusión feto-fetal, crecimiento asimétrico o el hidrops fetal. Complicaciones neonatales. Los bebés de embarazos múltiples tienen mayores probabilidades de requerir cuidados intensivos neonatales por complicaciones como el bajo peso al nacer y la prematuridad. Atención postnatal. Se debe vigilar a las madres para prevenir y manejar complicaciones postparto como la hemorragia uterina, infecciones y complicaciones relacionadas con la lactancia. Uso de corticoides. En el caso de riesgo de parto prematuro, se debe considerar el uso de corticoides entre la semana 24 y 34 para favorecer la maduración pulmonar de los fetos. Aquí tienen para que le puedan hacer captura de pantalla y responder las preguntitas de sus flashcards. Mientras que aquí me dicen, ¿no? ¿A qué me refiero con preguntas gruesas? Es decir, como si hubieran preguntado el subtítulo. Muy poca pregunta este año fue rebuscada. Muy poquito. La mayor parte de las preguntas fueron así, ¿no? La pregunta, lo general, ¿no?
Bueno, vamos a pasar a la siguiente imagen para que puedan sacarle captura de pantalla igual, por favor. Y aquí me preguntan, doctor, ¿usted cree que este 2025 sean igual de dificultad las preguntas? Estos últimos 4 años, bueno, que vamos resolviendo junto a nuestra institución el examen, en ginecología, creo que unos 2 años así fueron mitad, mitad entre pescadas y generales, y 2 años incluido este han sido cosas así muy gruesas, muy generales y muy poquito rebuscado. Realmente no sabría cómo decirle vayan a hacer el examen, ¿no? Eso sí, puedo decir que ahora que están con la nueva editorial del Gori, las preguntas son un poquito más, mejor elaboradas, porque cuando tenían el Ateneo, el anterior a la segunda dosis, habían preguntas que estaban hasta mal formuladas, ¿no? Sí, es más, si han visto las preguntas de este año, como les digo, no es mucho. Y es más, sin embargo, doctores, esta es una recomendación importante. Estudien un poquitito de anatomía y de semiología, porque casualmente han entrado dos de anatomía, ¿ya? Y han entrado dos de semiología. Bien, doctores, con este detalle pasamos a las preguntas que tengan ustedes. Doctor, ¿a qué se refiere con gemelos discordantes? Que uno sea más grande que el otro, o sea, no tienen el mismo peso. El simulacro lo verán con el doctor Gastón. Él les va a decir qué día va a ser su simulacro. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctora. ¿Podría explicar la pregunta 18, la respuesta, por favor? No he comprendido muy bien a qué se refería. Denme un segundo. Dice, si el segundo feto tiene una situación transversa, la terminación del parto será, acuérdense, su bibliografía dice, todo es parto, aunque hoy en día nada es parto ya, pero su bibliografía dice que todo es parto. Si el primer producto salió por parto vaginal y el segundo está en transversa, debemos realizar las medidas correspondientes para hacer parto, porque su bibliografía apoya mucho el parto. Entonces, de las opciones que habían, que es terminar como un embarazo único, operación cesárea, parto vaginal, versión externa o versión interna y gran extracción pelviana. Entonces, si veíamos la respuesta, ustedes pueden revisarlo ahí, ¿no? Confluencias del parto. Dice, si el segundo está en transversa, intentar primero hacer versión externa, pero de hacer que no, debe realizar versión interna y gran extracción pelviana, ¿no? Sí, doctor, esa era mi pregunta. ¿A qué se refiere con gran extracción pelviana, doctor? Así quería Ya. preguntar. La versión interna significa, lo voy a poner de este modo, tengo que hacer tacto y yo, por medio del tacto vaginal, tengo que rotarlo al producto de modo de que salga en presentación podálica. A eso se refiere. Muchas gracias, doctor. ¿No tiene de qué? Doctor, una consulta. Si un embarazo es bicorial, biamniótico, ¿pueden ser del mismo sexo? Si es monovitelino y si la diferencia del celular fue el primer día, sí, pueden ser, es más, van a ser del mismo sexo. Si el embarazo fue bivitelino, hay la posibilidad que no sean del mismo género o sexo, o hay la posibilidad de que sí sean, ¿no? Pero en monocorial es sí o sí. Digo, en monovitelino sí o sí, ¿no? Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctor. Una preguntita del 2019, doctor, que nos mencionaba, ¿no? Sobre la ganancia de peso en un embarazo gemelar. Bueno, según lo que refiere nuestra literatura es de 15,9 a 20,4, ¿no? Pero sin embargo, doctor, en la pregunta decía de 13 a 16. ¿Eso cómo estaba, doctor? ¿Con qué bibliografía se basaron o cómo?
No, 2019, doctor, estamos hablando hace 5 años. Todavía estaba, que se llama en vigencia, el Schwartz, que es la versión anterior a la que tienen, porque ahorita manejan séptima, ¿verdad? Y el Gori era segunda edición. Ya no las tomen, ya no las tomen. De todos modos, las diferencias en Schwartz son muy poquititas. Prácticamente uno de los temas que sí tiene diferencias en función a la bibliografía anterior es el tema que vamos a ver el miércoles, que es trastornos hipertensivos del embarazo. Ese sí, entre comillas, lo voy a poner entre comillas porque tienen un poquito de error el libro, pero lo actualizaron, ¿ya? Pero Gori sí está mega actualizado. La tercera edición está mega actualizada en función a la segunda. Aquí me dicen, doctor, ¿cuáles son las complicaciones de la sobredistensión uterina, prematuridad y atonía uterina en la mamá? Doctor, ¿la dosis de corticoides es la misma en un embarazo gemelar? Sí, es la misma, no cambia. Doctor, en el parto prematuro decía que no hay dosis para embarazo gemelar. No, ¿qué se llama? Sigue siendo las dosis recomendadas. Aquí me preguntan, doctor, el medicamento para inhibir la producción de la leche, bromocriptina y carbegolida. Esos dos son los medicamentos. Aquí me preguntan, ¿hay alguna complicación o qué se puede hacer si en un embarazo gemelar muere uno de los productos después de las 20 semanas? Bueno, ¿qué se llama? Esta es una situación que rara vez ocurre, pero puede hacerlo y simplemente es un control bastante riguroso y minucioso porque si el producto vitado no produce cascada de coagulación, el embarazo, el de al lado, va a seguir a término común y corriente. Pero si ese producto empieza con cascada de coagulación y con defectos de degradación, porque como se va a evitar, el producto o va a hacer el mismo desenlace o se va a desencadenar la prematuridad. Doctor, en la lactancia materna exclusiva, ¿qué tan efectiva es como método anticonceptivo? Miren, cuando la lactancia es ultra exclusiva, la bibliografía dice que son 6 meses, pero yo por lo general siempre a mis pacientes les digo que al segundo mes de ya el parto, sería óptimo que la paciente ya vaya pensando en un método anticonceptivo, porque por lo menos en nuestra sociedad, hoy en día, la época que vivimos, es casi poca la mamá, o en especial la que sí es de área rural, la que sí está con lactancia exclusiva, ¿no? A veces, ustedes saben bastante bien, en nuestro medio son solamente 45 días post-baja y la paciente ya tiene que volver a trabajar y a veces no le da la chance de hacer lactancia materna exclusiva. Doctora, ¿a qué se refiere feto papiracio? Exclusivamente al que se ovita y entre comillas, entra en un proceso de momificación. A eso se denomina un feto papiracio, ¿no? Doctor, ¿hay una complicación de la lactancia materna por madre nodriza? ¿A qué se refiere madre nodriza, doctora? Doctor, una consulta. Mande. Eh, en el tema de lactancia, usted comentó en la producción de leche en cuanto a las hormonas de la oxitocina y la otra no me recuerdo, pero usted ha diferenciado que una es la que produce y la otra es la que... Ahí no la comprendí bien, doctor. No se Si preocupe. podrías. La prolactina es la hormona que produce leche. Prolactina, proleche. La oxitocina se encarga de la eyección, ¿no? Es decir, que, ¿cómo le puedo decir? La propulsión de la leche, o sea, lo mecánico nada más. Pero quien forma es la prolactina.
Doctor, buenas noches. ¿Cuál es el manejo en caso de pezones supernumerarios en etapa de lactancia? Cuando son solo pezones, no se va a formar leche. No se realiza absolutamente nada. El detalle está en seno supernumerario, es decir, polimastia se llama. Eso lo vamos a ver en patología mamaria. Si la paciente estuviera, que se llama, con lactancia, por lo general la polimastia es más en reacción axilar y solo se debe realizar masaje porque hay tumefacción del área axilar. Doctor, en pacientes que tienen implantes de seno, ¿hay una dificultad en lactancia? No, por lo general, hoy en día la prótesis mamaria siempre es detrás de la glándula, ¿no? No se hace delante. Doctor, ¿en qué casos hay un feto transfundido? Es más frecuente en embarazos monocoriales y monoamnióticos. En esos casos son más frecuentes el síndrome de la transfusión feto-fetal. Aquí alguien me pregunta, doctor, buenas noches, encontré una pregunta que decía, la vacunación antitetánica, la segunda dosis tiene que ser. Esa respuesta está cercana a uno de los incisos, porque si se da cuenta, en ninguno de los incisos dice 26 a 32, pero es más cercano a ese inciso probablemente, ¿no? Doctor, ¿qué métodos anticonceptivos es el más recomendado durante la lactancia? Hoy en día todos, ya que se llama, no hay una contraindicación. Hoy en día se ha visto por ensayos clínicos aleatorizados y metaanálisis que el anticonceptivo hormonal no interfiere con la lactancia. Doctora, ¿qué se llama engatillamiento en la situación o presentación del producto? Puede ser en ambas, pero a predominio de la presentación. Eh, Creo que no tenemos más preguntitas, doctores. Nos vemos. Ay, no, no, ¿qué se llama eso? Es para el administrador. Bien, bueno. ¿Qué complicaciones pueden presentarse si no se liga adecuadamente el cordón umbilical entre su primer gemelo? Que haya mucho sangrado, que ahí esté el cordón umbilical, sangre, que sangre, que sangre, porque si tarda media hora en salir el otro, o hasta días y semanas inclusive, refiere la literatura, la paciente se va a desangrar. Bien, creo que ahora sí. Nos vemos entonces, doctores, el día miércoles. Tenemos un tema grandote que es trastornos hipertensivos del embarazo. ¿Ya? Que les vaya muy bien y nos vemos el día miércoles. Sí, me falló grave, ya te dije,